Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Velad y es basado a lo que Marcos capítulo 13 versículo 37 nos enseña. Voy a leerlo en dos versiones. Una entiendo que es la Reina Valera del 60 y después voy a leer un poquito más del contexto en la Nueva Traducción Viviente y después comparto unas notas que tengo. Vamos a mirar una experiencia según la vida de Pedro que nos ayuda a crecer en el entendimiento de por qué esta demanda, como decir, esta atención tan significativa de velar, de estar alerta, de estar pendiente, de estar despierto por algo que está sucediendo ahora mismo. Es tan importante este velar porque es lo que ahora mismo te está sucediendo a ti. Y a través de hoy, como de muchas formas, esto se va a cumplir a través de tu vida. Y por eso, velar. Entonces vamos a mirar Marcos capítulo 13, versículo 37 y dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y voy a leerlo en contexto y es basado entonces desde el versículo 34 al 37 y dice: la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que les digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Entonces, esta enseñanza tiene que ver con este principio de nuestras vidas espiritual y tiene entonces que ver con nuestro entendimiento y por eso nuestro crecimiento de esta verdad, para que entonces a través de hoy practiquemos y seamos como ese portero, a ese que se le dio la encomienda de velar. Entonces, tengo aquí unas notas y vamos a ir dialogando sobre esto. Este versículo enfatiza la importancia de la conciencia y la preparación espiritual. Se trata de vivir una vida constante, se trata de vivir una vida de constante atención a la presencia y a la guía divina de Dios dentro de uno. Como vemos en el versículo, como cuando leímos, se trata de la venida del Hijo del Hombre. Y vemos que esta venida, a lo que se refiere espiritualmente hablando, es a esa conciencia dentro de ti, dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros, esa nueva mentalidad que diariamente a través de cómo vivimos, ¿ves? Estamos despiertos, estamos alerta, estamos atentos a cómo nosotros vivimos. Por la realidad de esta enseñanza, es como decir, a través de la enseñanza espiritual, el desarrollo, el fin de la enseñanza es la madurez de una persona, ¿ves? La madurez tuya. Y la madurez viene a través del entendimiento y viene a través de la práctica, a través de cómo diariamente tú expresas
lo que entiendes, ¿ves? Lo que percibes, lo que ves con tu comprensión. Y por eso actúas. Y por eso a través del día, como nos dice aquí, es llevar esa vida de constante atención a la presencia, tanto divina como entonces a nuestra guía interna divina. Y voy a dar varios ejemplos que nos ayuden entonces a comprender este principio mejor. Porque como vemos en la ilustración, ¿ves? Ese dueño de la casa, ¿ves? Vamos a decir, la casa somos nosotros, la casa eres tú, la casa soy yo. Y la venida del Hijo del Hombre tiene que ver, ¿ves? Con esa mentalidad en esta casa, con la mentalidad que tú tienes, tu conciencia divina que se ha formado en ti, que siempre está despierto y alerta a la vida y a la realidad de cómo la vida es. Y por eso representan tanto el portero como a aquellos que el dueño de la casa le encomendó, ¿ves? Que vigilaran. Y se fue. Y entonces después nos cuenta, como nos cuenta la historia, a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que tenía que hacer. Es como en este proceso de nuestra vida, ¿ves? A medida que vamos creciendo espiritualmente, siendo iluminados en cómo vivir una vida recta, pura, cómo esa mayordomía a través de nuestro diario vivir, ¿ves? Cuando nuestros deseos por situaciones de la vida, deseos se quieren levantar que son, ves, que son en contra o quieren llevarnos a hacer una voluntad diferente a la del Espíritu, ves, de la realidad de Dios y su reino. Pues entonces, ves, ese portero se supone que haya sido desarrollado en uno. Ves, esos esclavos de este dueño de la casa, que todo por ser una verdad espiritual está expresando, ¿ves? Ese desarrollo interno, esa madurez que uno tiene al responsabilizarse y vivir conforme a la voluntad divina, correcta, hacia los principios que son congruentes con la realidad espiritual presente que Dios es. Y por eso entonces uno vive en ese acorde, ¿ves? Esos esclavos que representan en uno esa mentalidad anclada a la verdad, a la pureza, a la justicia, ¿ves? A la rectitud en acción. Eso viene a ser ese portero también en uno. Y por eso, velad, ¿ves? Por eso estad atento. Por eso estad pendiente y despierto. Porque la historia y la enseñanza tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Y la venida del Hijo del Hombre siempre se cumple, siempre es en esa vida que presente actúa en unidad con la presente realidad espiritual que es y que llamamos y reconocemos como Dios y su reino. Y por eso esta enseñanza, y por eso entonces, nuevamente, este versículo enfatiza la importancia de la conciencia y la preparación espiritual. ¿Ves? La conciencia es nuestra mentalidad. Ese desarrollo interno, esa realidad en nosotros que nos mantiene alertas, ¿ves? Nos mantiene precisos, estables, parados, conscientes de nuestro presente. Y entonces esa es nuestra preparación espiritual y desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos no reaccionando a la vida como que sin conocimiento ni entendimiento del por qué somos y de nuestra esencia, sino que accionamos de acuerdo, ¿ves? A la unidad y al espíritu que predomina, a ese el Hijo del Hombre, ¿ves? El Espíritu de Dios
formado dentro del hombre, dentro de ti y dentro de mí. Y por eso, nuevamente, esto se trata de vivir una vida de constante atención a la presencia y a la guía divina de Dios dentro de uno. Velar implica un esfuerzo consciente por resistir las tentaciones y distracciones del mundo. Se trata de permanecer alerta a las formas sutiles en que los deseos mundanos pueden alejarnos de nuestro camino espiritual. Te voy a compartir ciertas de las historias sobre la vida de Pedro, que podemos ver cómo entonces ese desarrollo espiritual interno se da en una persona. Y podemos ver la persona, según las historias en la vida de Pedro, que no está velando, ¿ves? Que no está despierto, que no está consciente en su presente de su verdadera realidad. Y por eso es la persona que se ve reaccionando al mundo, reaccionando a lo que sucede conforme a la vida. Y aquí, en esta verdad espiritual, es para hacernos conscientes, ¿ves? Para hacernos maduros, estables, firmes, anclados en la verdad presente, y así, conforme a eso, vivir, ser. Entonces, cuando miramos la vida de Pedro, ejemplos que se me vienen a la mente es la vez que esto se encuentra en Mateo. Entiendo que Mateo capítulo 16, entiendo que versículos 16 y 17 es cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y vemos que Pedro dice: tú eres el Mesías. Y después Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló nadie sino mi Padre. ¿Ves? Pero después Jesús dice: es necesario que yo, ¿ves?, vaya y muera y sufra según el Evangelio. Y Pedro ahí, la reacción. Porque nos enseña la historia, ¿ves?, este aspecto de esa persona que no está velando, de esa versión en nosotros, que hay algo en nosotros, ¿ves?, una agenda en nosotros más poderosa. Y esa agenda es, en el caso de la historia de Pedro, ¿qué era? Según él, quería ser partícipe de un reino físico. Y Jesucristo era el rey de ese reino, ¿ves? Ellos lo veían como que tú eres el Mesías. Tú vas a ser el rey de nuestro reino físico. Y Pedro, en su agenda humana, reaccionando a la verdad espiritual que Jesús compartía sobre el reino de Dios y su justicia, una verdad presente, no material ni física, sino una verdad espiritual que trascendencia o que transciende la mentalidad humana, ¿ves? Y de esos aspectos materiales que Pedro y los discípulos tenían. Entonces vemos ahí esta realidad presente de uno que no estaba velando, que estaba demostrando esa interna agenda. Y aquí vemos entonces el proceso en la vida de Pedro y la corrección. A través de entonces el entendimiento de esta buena noticia, de la realidad del reino de Dios, siempre presente. Y por eso velar. ¿Por qué? Porque las ambiciones del mundo que nos condicionó pueden ser esas cosas sutiles que se manifiestan como la venida de ese dueño de la casa. Y por eso mantente despierto. ¿Ves? Por eso velad, por eso está atento a todo lo que sucede en la vida diariamente, a todo y cómo tú accionas. No reacciones. ¿Ves? El que está reaccionando a todo es porque está dormido, porque no está esperando, porque no está velando. Vemos también otro ejemplo de la vida de Pedro. La vez que estaban orando, vinieron los soldados
a procurar a Jesús y según la historia él sacó una espada y le cortó la oreja. ¿Ves? La reacción primero, vimos la reacción de Pedro por agenda interna, por deseos de yo quiero gobernar, yo quiero estar al lado de en un reino físico. Acá vemos otro evento en la vida de Pedro, esa persona que no está velando y está reaccionando ¿a qué? A algo que lo intimidó, a algo que causó temor en la persona, miedo, y yo me tengo que defender, ¿y qué voy a hacer? Voy a sacar espada y vemos cómo Jesús, según la historia, le dijo, guarda la espada. ¿Por qué? Porque por la ley de causa y efecto y siembra y cosecha, esas acciones que salen de ti, en ese estado ves que no estás pelando y no estás consciente en el presente de la realidad del reino. El fruto de esas acciones, ves, tu cosecha, van a ser en el mismo acorde, en la misma línea de lo que tú estás sembrando y dando. Guarda esa espada y vemos como Jesús, según la historia, le restauró la oreja al soldado. También la última que comparto es la historia donde Jesús entonces está hablando y Pedro dice, yo voy contigo hasta la muerte, yo te seguiré. Y viene Jesús y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces o 2 veces, dependiendo qué versión estés leyendo, le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y vemos cómo entonces la vida le presentó a Pedro situaciones donde personas que lo vieron le dijeron, tú eras el que lo seguías, tú eras parte de uno de ellos. Y aquí vemos nuevamente aquel que no está velando en vida. Y cuando sucede algo inesperado, ¿qué es la reacción? Esa reacción compulsiva a defenderse, donde el temor ciega la mente. ¿Ves? En vez de estar velando, en vez de estar despierto, en vez de estar alerta, en vez de ser la persona que desarrolla el espíritu de unidad y vive maduramente y acciona en la voluntad divina, en acorde, congruente, coherente con el espíritu presente. No, vemos la historia. Pedro, no, y lo negó una vez, y después sucedió algo parecido y lo negó otra vez, y después lo negó una tercera vez, y ahí, según la historia, el gallo cantó. Y vemos que esta enseñanza, por ser espiritual, nos quiere elevar en nuestro presente a ese entendimiento y a que nos demos cuenta cómo nosotros diariamente negamos al Hijo del Hombre, negamos al Espíritu de vida, negamos a esa recta y pura acción que puede ser y salir de ti y de mí presentemente. Y no lo hacemos, negamos al Hijo del Hombre, negamos al Hijo de Dios, negamos a Cristo con nuestras acciones porque no estamos velando, porque no estamos despiertos en nuestro presente, no estamos conscientes en nuestro presente de la buena voluntad, de la acción recta, de el deber, de yo ser congruente con la acción divina, perfecta, buena, amable, justa, verdadera, honesta, sincera, que presentemente de mí puede salir. Y a eso es lo que estas enseñanzas nos quieren llevar, y por eso velad, porque es una enseñanza espiritual para que uno presente
esté consciente de la realidad del reino, del Padre, del dueño y amo, de la casa, de todo lo que es. Para que nosotros entonces actuemos, vivamos en el deleite que es entonces ser unidad, ser uno con la fuente de vida. Y ves, y por eso la enseñanza espiritual es para que ese mismo espíritu, ves, esa misma mentalidad y ese mismo deseo de ser, ves, de hacer lo bueno, lo justo, lo puro, en esta próxima oportunidad que el día me da muchas, de todas las formas, ves, cómo voy a pensar, cómo voy a hablar, cómo voy a actuar, lo voy a hacer en el espíritu de la unidad, porque estoy velando, estoy atento a esta realidad y no voy a vivir compulsivamente, no voy a vivir reaccionando inconsciente, ¿ves? No voy a ser incoherente a la realidad espiritual que es. Y por eso, velad. Velad implica un esfuerzo consciente por resistir las tentaciones y distracciones del mundo. Se trata de permanecer alerta a las formas sutiles en que los deseos mundanos puedan alejarnos de nuestro camino espiritual. Y nos damos cuenta que durante el día, ¿ves? Los deseos mundanos tenemos que reconocer. Yo que vivo aquí en América, tenemos que reconocer, ¿ves? Es la ideología que esta nación, que el sistema sociopolítico le presentan a la humanidad. Es esa apariencia de que lo bueno y lo significativo por lo cual vivir se encuentra, ¿ves? En lo que te presenta el sistema. Y por eso el mundo es como decir, es la mentalidad colectiva de la sociedad. Y muchas personas, ves, aquí en América es el sueño americano. Y el sueño americano tiene que ver con ese proceso que te lleva a una vida de crecimiento mayormente aferrado a lo material. Adquiere posesiones, adquiere todas estas cosas y en ese camino encontrarás tu felicidad, tu paz, tu seguridad, tu contentamiento. Cuando nos damos cuenta que es el sueño americano y por eso para lograrse un sueño, ¿ves? Los que sueñan están durmiendo. Y la enseñanza nos dice, velad. Se requiere estar despierto. Por eso necesitamos reconocer que el sueño americano es una ilusión y nosotros debemos vivir por la verdad presente en unidad al Espíritu. Y por eso nos damos cuenta durante el día de todas estas diferentes formas que nos quieren, ves, que nos vienen, que suceden, que a través de la televisión, a través del celular, a través de las redes, a través de tantos medios, nos quieren que distraer. Y por eso, velad, está atento a tu próxima acción. Velad nos anima a vivir con un sentido de expectativa y confianza, incluso cuando el futuro es incierto. Para muchos estamos comenzando el año y para muchos, dependiendo a qué parte de la nación o del mundo están viviendo, como aquí en Estados Unidos, esta serie de fuegos que para muchos lamentablemente han perdido sus hogares, es como decir, wow, están empezando mal el año. Ya apenas de una semana se
comienza un nuevo presidente en esta nación. Y eso para muchos viene a ser de un punto de vista positivo, pero para muchos es negativo. Porque es como decir, no, yo no quería que se ganara. Y para muchos, ves, ya están durmiendo. Porque están experimentando en su ser sufrimiento por cosas que todavía no han sucedido. Pero por la ilusión del mundo y las ideas de los seres humanos, pues todo esto nos afecta. Y por eso, para muchos, como decía, velad nos anima a vivir con un sentido de expectativa y confianza, incluso cuando el futuro es incierto. Independientemente del presidente, de lo que haga, independientemente de lo que suceda exteriormente en el mundo, de las muchas cosas que nosotros no tenemos control. Velad nos enseña a de lo que sí tenemos control, le prestemos la suprema atención. Y es a cómo vivimos ahora. Y que procuremos crecer en ese espíritu de la paz interior, independientemente de lo que sucede exteriormente. Que podamos cultivar en nosotros el contentamiento. Estoy contento, he aprendido el secreto, como Pablo dice según Filipenses capítulo 4. Entiendo que del versículo 11 y vemos cómo termina en ese gran crescendo en el versículo 13. Cuando dice, he aprendido el secreto a estar contento en todo tiempo. ¿Cómo nosotros podemos cultivar ese mismo espíritu? E independientemente de las incertidumbres de la vida, uno internamente, presencialmente, estar completo, feliz, lleno. ¿Por qué? Porque estamos conscientes, velando, atentos y despiertos de la gracia divina que siempre nos favorece. Por eso, velad. La verdadera vigilancia no se trata de ansiedad o miedo, se trata de cultivar una profunda paz interior que nos permita ser receptivos a la voluntad de Dios en cada momento. Velad puede entenderse como cultivar una conciencia profunda del momento presente, libre de distracciones y ansiedades sobre el pasado o el futuro. Es vivir el eterno ahora. Es estar consciente del momento presente como la única realidad verdadera. El significado de Marcos 13:37 nos invita a explorar sus profundidades a través de la oración, de la meditación y de una vida vivida en conciencia de la presencia de Dios siempre. Amado, velad. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.